Saludos. Bueno, déjeme ahora enlazarme vía telefónica, hoy un poquito más tarde de lo acostumbrado, pero siempre en martes, con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para hablar sin censura. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, Vicente, pues escuchándolos y al día con varios temas y encantada de compartir con ustedes este mediodía, ¿verdad? Un poquito más pasado el mediodía. Oiga, a ver, antes de entrarle a los temas, quiero decirle que me siento muy orgulloso de que usted sea colaboradora de este espacio libre como el viento. Leímos aquí hace unos días la carta que le envía al presidente Andrés Manuel López Obrador, muy sentida, muy conmovedora, y si bien es cierto, algunas personas le criticaron hablarle de tú y con cierta cercanía al presidente Andrés Manuel López Obrador, no hubo una sola persona que pudiera cuestionar su compromiso con el ser humano. Y la verdad, créame que nos sentimos muy orgullosos de que usted forme parte de esta familia sin censura. Ay, Vicente, pues muchas gracias. Además, tú lees muy bonito, así que la escuché y hasta yo me emocioné. Y déjame decirte que justamente la intención de hacer esta columna a modo de carta, bueno, fue un recurso también como para mostrar una cercanía, porque así lo siento yo. Yo siento que puedo hablarle al presidente de mi país con esa cercanía, con ese afecto, con ese respeto, o sea, que no le quita a la presidencia en sí, sino al contrario, le añade en el sentido de que yo sé que está del lado de, digamos, de la población, pues. Entonces, más bien, a propósito lo hice, porque, bueno, claramente podría haberlo hecho en otro tono, y lo hice con esa intención de hablarle directamente a él, y me daría mucho gusto que reciba la columna y que la recapacite, y que en algún momento este tema, que yo podría hablarte horas de él, del tema de la migración en nuestro país, se pueda repensar desde otra lógica. Y de una vez te lo agrego, Vicente, se acaba de aprobar hoy en Colombia, bueno, ayer, pero hoy es la nota, se acaba de aprobar en Colombia lo que sería una amnistía impresionante que va a sacar de la situación terrible en el limbo a más de 1 millón de personas venezolanas refugiadas en Colombia. Entonces nos dan una lección los colombianos que está de altura, donde México, pues ya, que siempre ha sido el líder en este tipo de temas en la región latinoamericana, pues tiene que repensar, porque nosotros no tenemos ni el 10% de esa población refugiada en nuestro país. Nada más lo dejo ahí para que no quede como un tema que no nos interesa cada semana, Vicente, mencionar de alguna manera. Oiga, doctora, a ver, entrémosle pues. Hablemos de los candidatos impresentables, y son muchos en el PRI, en el PAN, en el PRD, hasta en Movimiento Ciudadano. ¿Por qué se ponen la soga al cuello solitos? ¿Por qué los del PAN le apuestan al pasado y los del PRI van con los mismos malandros de siempre? Con mucho respeto, y que se ponga el saco al que le quede, doctora. Fíjate que sí impresiona, y aquí es la prueba de que el tema de las candidaturas son huesos, Vicente. Porque si hubiera una intención realmente de hacer un contrapeso al poder actual, de jugar políticamente en términos de empujar propuestas, empujar temas, meter en la agenda otro contenido, bueno, pues obviamente jugarían políticamente como grupo, y ponle, entra uno y representa al grupo. O sea, aquí hay también compromisos que luego pasan los candidatos, que luego ya ganan y todo, se les olvida que representan a una fracción y empiezan a actuar de manera individual, y ya no quieren tampoco responsabilizarse de la bandera que los enarboló. Y eso tampoco los partidos lo deben de permitir en principio, pero mira, ya hemos visto algunos casos de paisanas tuyas, por cierto, Vicente, pero bueno, no las vamos a nombrar aquí para no hacerles publicidad. Pero lo que sí me queda muy claro es que en esta ocasión lo que sí mostraron pues es el cobre, porque lo que estamos viendo en algunas de estas famosas o alianzas, o en el tema de el propio PAN, que está pues lanzando incluso a la esposa del expresidente Felipe Calderón, que se fue, ¿no te acuerdas? Se fue así diciendo, ya mi tiempo en el PAN tuvo su límite, fui como muy leal durante muchos años, pero yo voy por otro camino. Y bueno, ahora resulta que siempre no. Ahora sí que me dijeron que siempre no. ¿Por qué? Pues porque no pudo levantar sola eso, digamos, lo que hubiera pensado que se le iba a facilitar por su presencia, por la imagen que se había construido,
pero que efectivamente pues se quedó muy enlodada posterior a la presidencia de su marido. Entonces, yo creo que aquí estamos en un escenario bien interesante, porque además muchos de los que vamos a hablar de cartuchos quemados, como les mencionan, pues tiene que ver con que también van de pluris, Vicente, y ese es un detalle que hay que tocar. Mira, los pluris no son malos en principio y tienen una intención original, teórica y política, al contrario, de que pudieran ser espacios para que las minorías políticas no quedaran fuera del juego del ajedrez político, digamos, ¿no? Porque si no hubiera arrasado en los años en que se presentó esta figura política, pues el PRI era el 99.9% de la presencia, ¿no? O con aliados muy cercanos. Entonces, la idea de ir metiendo esto de las minorías políticas tenía una intención correcta. El problema es que eso ya se desgastó como estaba pensado. Y entonces lo que vemos con estas propuestas de candidatos o de la alianza o directamente del PAN, o vamos a ver ahora qué pasa con también Movimiento Ciudadano, que digo, también están, no sé en función de qué eligen a ciertos personajes, pero podemos hablar de algunos, pero es interesante porque, bueno, muchos de ellos, la mayoría, van por pluris justo porque son impresentables, ¿te das cuenta? O sea, es gente que no podría ganar, y ahí me llama la atención un personaje, y ahí te va, que no va, por lo menos hasta ahorita, se ha dicho que no va por pluris, y es el señor Gabriel Cuadri. Este señor, tú lo recordarás, porque ya fue una vez candidato presidencial, digamos, protegido del Bester. Bueno, ha dicho cosas horrorosas, que ya te descalificarían para que te inviten a una boda, Vicente, ¿no? Ya serías el tío impresentable de las bodas. Y este señor insiste, sí va a ir, según esto va a concursar, digamos, a competir sin aspirar a una pluri, y yo creo, Vicente, francamente, que es pase a gol para sus adversarios. O sea, la verdad. Y así podríamos irnos uno por uno, pero aquí el detalle es, ¿en qué están pensando los partidos de oposición? Que tendrían que hacer un contrapeso, que lo prometieron a su ciudadanía, digamos, que se queja, que es opositora y que busca efectivamente, y tendría la razón, un contrapeso, vamos, ¿no? Que dijeras, bueno, yo no le apuesto al gobierno actual y quiero estos candidatos que sí me representen. Pues estos no los pueden representar a nadie, Vicente, y por eso te digo, yo siento que es un pase a gol literal. Entonces, lo que ves en el escenario son personajes muy vistos, ya muy manoseados, y otros, francamente, que no, digamos, le van a restar a cualquier, sea alianza o sea el PAN, o incluso en su momento le pueden ser el argumento perfecto para, en este caso, pues Morena, para poder decir, miren lo que están presentando. Llama mucho la atención, Vicente, digamos, que se aferraron a que lo que necesitaban era hueso. Los del PRI hicieron exactamente lo mismo. El famoso Alito lo que hizo es meterse a él y meter a toda su familia, secretaria, todo el mundo, como si fuera, ¿sabes qué? Cayó la piñata y agarren lo que puedan, y agarren más, ¿no? Como los niños, claro, esos que agarran, ya sabes, los dulces al por mayor. Bueno, esa es la figura que yo siento que está pasando ahorita con la repartidera de candidaturas, Vicente. Y leo solo un poco de lo que escribe en el Heraldo Álvaro Delgado, el periodista Álvaro Delgado, colaborador de la revista Proceso, coconductor de Los Periodistas con Alejandro Páez Varela. Dice: el PAN, un partido cártel, su cúpula definió candidaturas sin discusión y por unanimidad. Hace mucho que el PAN renunció a la democracia interna que lo caracterizó por décadas en la oposición y que en el poder defendía, al menos en el discurso, pero en la reciente definición de candidaturas ya ni las formas guardó. La cúpula las definió por dedazo y las aprobó sin discusión y por unanimidad, como en los regímenes comunistas, dice Álvaro Delgado en relación al PAN. No, pues les da una cachetadota, ¿no? Pero te digo, de verdad, hablando de políticos de mucha tradición, a ver, si de veras quisieran jugar a la política, obviamente están en el juego, están, y ahí lanzan candidaturas frescas, novedosas, de personajes que además por sí mismos podrían levantar como que, digamos, el deseo de cambio de muchos grupos que quieren ver esa oposición como, digamos,
que resurgiera, ¿no? De que resurgiera de sus propias cenizas. El problema es que muchas veces esta expresión de resurgir de tus propias cenizas supone reinventarte, supone esta ave fénix que significa salir como con más plumaje y como más con más hermosura. Y lo que están mostrando es que pues no pasan de ahí de un pollo frito que no pueden ni moverse, ¿no? Obviamente. Entonces, es muy duro, Vicente, porque esa oposición que hemos visto durante 2 años, no creas que esto es bueno para el país tampoco, lo quiero decir claramente en términos de política. O sea, que esta oposición sistemáticamente desde hace 2 años y medio, se ha presentado sin banderas claras o con banderas que luego dices, bueno, ahora sí que primero los pobres, dices, o sea, hoy se les ocurrió, ¿cómo? Cosas así, ¿no? Que a veces sin sentido, o ahora, Vicente, hablando de, en algunos casos, de otros colectivos y lo que sea, bueno, de que detengan las obras de faraónicas. Dices, a ver, espérame, o sea, los que más defendieron el aeropuerto son muchos de estos que hoy sugieren que se cancele o se detenga por un tiempo las obras como la del aeropuerto que se está llevando a cabo. Entonces, a ver, como que no ha pasado 20 años como para que se nos hubiera olvidado, ¿me entiendes? Han pasado año y medio, 2 años. Entonces, yo sí creo que hay una parte en que no se han sentado, fíjate, así, con ganas de decir, bueno, y luego los adelantó la pandemia, pues es lo peor, pero sentarse y hacer una serie de verdades, ¿no? Darse sus verdicidios, como decimos, decir las verdades que aunque maten, pero pues te permiten salir después adelante. Y el asunto es que no lo han hecho. Que la señora Margarita Zavala se presenta como candidata, fíjate, Distrito 10 de la Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México, que es una entidad muy interesante porque pues, está Polanco, una zona de muchos recursos, pero también hay zonas muy populares. Bueno, ella va a presentarse ahí para competir contra otros 2 candidatos muy importantes, Javier Hidalgo, y en este caso también está en ese distrito Salomón Chertovisky. Bueno, ella va a competir. ¿Quién va a creer que es una candidata fresca? A ver, primero, ¿no? Y luego la siguiente cosa es que se cubre, Vicente, con una pluri. O sea, va a placearse, va a ir ahí con tú, ¿no? A ver, a darte sus baños de pueblo, y siguiente escena, si no gana, arrebata, o sea, queda porque queda. Entonces se me hace muy vil, se me hace como muy bajo, porque en todo caso le está quitando el lugar, y fíjate bien lo que te digo, Vicente, le está quitando el lugar a otro del PAN, y ahí yo ya veo personajes, gente más joven, que ha hecho trabajo del campo ahí, que le ha entrado a caminar esas calles, no son tanto de mi devoción, pero te lo digo, podrían ser competitivos. Pues la verdad es que ella les quita el lugar, punto, quítense. ¿Por qué? Porque aquí soy la reinita y me puso mi esposo, que a su vez estaba peleado con los mismos del PAN. Entonces, ahí hay una parte donde acaba siendo esta perversión de la política para ponerla como un gano porque gano. No es de gana en términos de política amplia, sino gano porque gano. Me parece que están jugando mal. Para mí este es un pase a gol, por ejemplo, en este caso que dije de Javier Hidalgo, pues le están dando un pase a gol, porque él va a tener enfrente justo la imagen de lo que la ciudadanía ha rechazado. Habrá algunos, obviamente, siempre hay despistados, Vicente, pero sí creo, e insisto, no le ayuda a la oposición. Y yo creo que es un error rotundo, Vamos a verlo, pero realmente habría que entender las razones, y no las podrían decir, porque no las hay. Oiga, doctora, y esta mañana iniciábamos con el anuncio del secretario de Hacienda sobre la bancarización para los migrantes, una que creo yo es una muy buena noticia. No sé usted qué piense acerca de esta bancarización anunciada por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Pues mira, yo creo que es una decisión interesante que se está tratando de hacer un poco en el marco del debate que ha habido con el tema del Banco de México, Tampoco es una cosa así separada de la nada. Y que hay un interés muy, digamos, creciente por ir siguiendo cómo se ha dado este aumento tan importante de remesas que hemos visto los últimos años. O sea, realmente ha sido un despunte muy interesante y en ese sentido, pues dar opciones
a una parte pequeñita, ojo con esto, a una parte pequeñita de remesas que no están bancarizadas, porque gran parte de las remesas, por lo menos lo que dice la Secretaría de Hacienda en su informe, es que ya está la mayoría, sí son bancarizadas, sí se envían por vías electrónicas y por tanto, digamos, lo que busca esta iniciativa es proteger pues, a menos del 1% de esas remesas, que aún así son muchas, pero que no tienen este apoyo, porque además, ahí entra otra cosa, que los que me escuchen, Vicente, lo sabrán de memoria. Siempre la gandallez de que han tenido contra las remesas es de quedarse a la hora del tipo de cambio con un beneficio muy grande de parte de los bancos. Y este es un tema que se ha venido discutiendo. Fíjate lo que ahora sí que aquí me voy a evidenciar, pero desde Fox, Vicente, yo he venido siguiendo este tema porque era tema. Ahí se abrió el tema en su primer momento de decir que había un abuso en el tipo de cambio, que las remesas, al final de cuentas, los beneficios que llegaban a las familias acababan siendo menores a lo que realmente la gente trabajadora estaba enviándole a su gente. Entonces, hubo un primer intento y ahí empezó. Incluso nosotros entre académicos le decimos remesólogos a los que se dedican a estudiar solo las remesas, porque es todo un tema, Vicente. Y por tanto, me parece muy interesante la iniciativa, hay que verla con calma, y yo creo que aquí la voz del propio secretario de Hacienda va a ser importante en su momento, porque no solamente porque es una persona muy sensible que aporta mucho digamos, a una visión económica pero entendible, y sobre todo por un asunto que abre la puerta a que este tipo de, digamos, de beneficio a las comunidades también pueda darse como seguimiento, poder saber qué tanto, digamos, no en lo inmediato, pero siguiéndolo más adelante, qué tanto puede beneficiar a las propias familias y comunidades, porque no se nos olvide nunca, Vicente, este es un dinero particular, familiar, que es digamos, una cuestión de lealtad infinita que tienen las personas que le mandan a su familia, y por tanto, pues sí es muy mala onda y muy gandalla, para decirlo así, la manera como se les ha chupado un beneficio para, en primer lugar, quien hace la transacción, ¿no? Como decía yo, los bancos. Hay un tema que quiero mencionar de esto para que lo tengan ahí en el radar, porque yo creo que es una oportunidad importante para los migrantes, sobre todo los mexicanos que radican en Estados Unidos especialmente, porque se habla de que se podrán hacer este trámite, entre otras cosas, desde Estados Unidos, de todo el trámite que implicaría darse de alta en esta nueva Banco del Bienestar, le dicen, que es el nombre, pero con la matrícula consular. Ojo con eso, porque por mucho tiempo se ha negado que la matrícula consular sea un documento oficial de reconocimiento para el trámite que sea en nuestro país, y la gente que ha regresado de manera forzada por cuestiones de deportación y que de repente el único documento que trae encima, porque no trae el acta, porque no trae la INE, porque no, es la matrícula, cuando si bien le va. Y por tanto, y porque tiene mucha extensión también, un número muy importante de población mexicana que radica en Estados Unidos la ha tramitado, Vicente. Pero entonces resulta que no se las aceptan en México para trámites, y otra vez ahora la están poniendo como el documento, uno de los documentos que la gente podría usar para hacer este trámite. Entonces, ojo, porque nos abre a la posibilidad de seguir, bueno, y mira que lo hemos hecho, demandando, exigiendo que ya por caridad ese documento sea de reconocimiento oficial también en nuestro país. Imagínate el absurdo. Pero lo menciono como de pasadita, porque creo que en el momento en que las autoridades lo vean, porque a veces, por decirte algo, el secretario de Hacienda puede estar muy enfocado a cómo va a trabajar todo el sistema bancario para ayudar a las personas a que sea más fácil sus transferencias, para que les cobren menos, para que llegue directo a sus familiares, todo esto que sabemos que tiene la banca electrónica, pero que abre temas que es probable, digo, yo no lo sé si lo sepa o no el secretario de Hacienda, pero se lo dejamos dicho, que permitan el reconocimiento de un documento tan importante para la población mexicana que radica en Estados Unidos. No digo en otras partes, porque la verdad es que esta solo se obtiene en Estados Unidos, Vicente. Tú lo sabes muy bien. Así es. Oiga, doctora, y para cerrar,
Nos habla el doctor Hugo López-Gatell y también lo anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, que los contagios, la pandemia iría a la baja en general, lo que resulta una muy buena noticia, y entonces ahora el discurso, la cantaleta, el nado sincronizado es en torno a las vacunas, 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 y pareciera que es el nuevo temita, con mucho respeto lo digo, con mucho respeto lo digo, el temita de la oposición, de los, como les llamo yo, odiadores del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno de la Cuarta Transformación. Pues es que mira, Vicente, ha sido bien interesante que va a llegar el día en que hagamos como el recuento, ¿no? Hasta que esto no pase en serio, tenemos que seguir como navegando. Pero acuérdate de pruebas, 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 y luego el mantra de también es, digamos, del seguimiento que había que irle dando a la gente, que incluso en la Ciudad de México, pues no, el QR y poder seguir los casos. Y bueno, cada fase ha tenido su correlato a nivel mundial, ¿eh? Esto como que se va discutiendo como por olas en todas partes, pero acá se lo toman como un mantra que repiten, pero como bandera de protesta. Y el problema con esto es que no dan de elementos contundentes. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, mira, ya nos habían dicho desde del verano que venía una segunda ola a partir de octubre. ¿Y cuál era el dato? Para nosotros, bueno, que empezaba el invierno, como que somos del hemisferio norte. Entonces, eso implicaba que a partir del 15 de septiembre, ahí vamos, digo, yo no fui, pero bueno, era como una fecha que implicaba que si la gente se reunía, empezaba a moverse esto de el contacto más cercano y por tanto, pues los contagios. Y de ahí nos la seguimos, Vicente. De ahí porque 16 de septiembre y de ahí lo que sé, ¿no? Ya de muertos, los festivos nuestros, ¿no? Pero dado eso que ya sabíamos, pues también pueden prever y desear, también, y todo rezar casi, que empecemos a ver un tipo de equilibrio en el contagiadero y en ese sentido que también empiecen a bajar el número de casos que pues se multiplican, porque entre más gente contagiada, pues es obvio, ¿no? Es una cosa evidente, yo creo que ya para todos a estas alturas. Entonces, en ese escenario se junta algo muy bueno, y es que ¿quién hubiera dicho, Vicente, que en tan poco tiempo histórico, en menos de un año, ya tenemos vacunas existentes, como científicamente hablando, pero no disponibles? Y entonces empiezan con lo de las vacunas, como si el gobierno mexicano no quisiera comprar vacunas, como si el gobierno mexicano no hubiera tenido digamos, que se adelantó incluso a un momento en el que no se hablaba de vacunas, sino estábamos en el mero hoyo, y empezaron a negociar y a buscar dónde había vacunas, y a todos los países, incluidos los europeos, les tocó pues esta acumulación que ha tenido, este almacenamiento que han tenido los estadounidenses de las vacunas, y claro, ellos están vacunando como prometió Biden en su campaña, todos los días, pero como locos, pero porque ellos tienen las vacunas. Entonces, el mantra de vacunas, 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 como si se negara a eso, me parece pues como muy injusto, porque precisamente lo que hemos visto es lo contrario, que hubo una prevención con esto. Las vacunas van a llegar eventualmente y habrá otro mantra, y también te lo dejo de una vez dicho, Vicente, porque el otro mantra, el siguiente mantra es el tapaboca, pero ahora doble, ¿no? Porque pues al final de cuentas lo que es muy claro es que la gente, y lo sabemos todos, pues aún la gente más cuidada en esto, ¿no? De que si le taparte la boca, que si las manos, que ya lo sabemos todo en este tema, pues ha habido gente contagiada. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un fenómeno que va más allá de nuestro cuidado personal, es algo colectivo, es algo que la humanidad está enfrentando. Entonces, junto con lo de las vacunas está el tema también del tapabocas, pero también en un sentido muy golpeador, y eso es lo que a mí no me parece, porque a mí sí me parece que es correcto, pues, seguir una norma que si a la gente le da tranquilidad, bueno, le permite, digamos, pues por lo menos interactuar como mejor. Entonces, vamos a ver mucho de esto, Vicente, y yo creo que son olas que van a ir viniendo y bajando, y al final de cuentas, pues ni modo, hay que también leerlas en ese sentido.
Claro que sí, doctora, y como siempre es un placer saludarla todos los martes aquí en Sin Censura, es un deleite escuchar sus análisis y estamos al pendiente para el próximo martes o antes si lo amerita la noticia. Por lo pronto le mando un abrazo y siempre mi agradecimiento, doctora. Abrazo hasta donde estén cada uno, Vicente, y a todos los que nos escuchan lo mismo. Hasta luego. Claro que sí, es la doctora Leticia Calderón Chele, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Hay más después de esto.